Buen día. Hoy vamos a meditar Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 17. En el capítulo anterior leímos sobre la intercesión de Moisés en favor del pueblo de Israel. Moisés expresó su intención de no ir a ningún lado si el Señor no iba con ellos. Y Dios miró con agrado a Moisés, y cuando éste le pide que muestre su gloria, Dios le responde en el versículo 19 del capítulo 33, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti». Y en el pasaje de hoy se realiza ese encuentro glorioso en el que Dios se revela a sí mismo y renueva el pacto quebrantado por el pueblo. En los versículos 1 y 2 vemos cómo Dios llama de nuevo a Moisés que suba al monte, pero a diferencia de la primera vez, donde las tablas de la ley fueron hechas por Dios, ahora Moisés debía alisar las tablas, y Dios escribiría en ellas. Esto nos enseña que si bien Dios quiere darnos su bendición, nosotros también debemos cumplir con nuestra responsabilidad de prepararnos para recibir esa bendición. Alisar las tablas de piedras no debe haber sido fácil ni rápido. Y me pregunto, ¿qué habría estado pensando Moisés al alisar las tablas? Quizás estaría pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Quizás pidiendo que moldee los corazones, quitando los estorbos para recibir las leyes de Dios con un corazón obediente. Y quizás cuando se cansaba del trabajo, se imaginaba el momento del encuentro glorioso con Dios. Y esa expectativa lo mantenía con una sonrisa a pesar del cansancio. Yo me lo imagino así. Lo cierto es que termina de alisar y sube con las tablas solo, sin ninguna compañía, tal como Dios mandó. Y allí se encuentra con Dios. Y veamos lo que sucedió en los versículos 5 al 10. En versión Reina Valera dice así: «Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Este es uno de los encuentros más especiales que cualquier ser humano haya tenido con Dios en toda la historia de la humanidad. Dios mismo se revela diciendo quién es Él y cómo es su carácter. La revelación de estas características divinas a Moisés es tan significativa que este pasaje se repite en otras 6 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y estas palabras de Dios se conocen entre el pueblo hebreo como los atributos de misericordia. Vamos a estudiar el significado de estas palabras. Lo primero que manifiesta el Señor es su nombre, Jehová, o Yahvé, y lo repite 2 veces como una reafirmación. Como vimos en el capítulo 3, su nombre significa yo soy el que soy, ¿no? Este es el nombre que conjuga todos los nombres y atributos de Dios, expresando todo lo que Él es. Y luego dice Dios misericordioso. Y la palabra que usa aquí para misericordioso en hebreo es rahum, que también puede traducirse como compasivo. Esta palabra está relacionada con rehem, que significa vientre de la madre. Y es una figura hermosa de cómo Dios puede ser compasivo, así como una madre hacia el hijo a quien dio a luz. Y después aparece la palabra piadoso. La palabra hebrea es hanun, que puede traducirse como benevolente o clemente, y representa la actitud de alguien superior que se inclina en beneficio de un subalterno o subordinado. Después dice que es tardo para la ira. Y en hebreo se usa una frase que literalmente dice nariz lenta. Y en un sentido figurado quiere decir paciente, tolerante.
Y se refiere a alguien que no reacciona de inmediato. Como una cualidad divina, esto da a entender que Dios es paciente y no castiga inmediatamente al pecador, sino que le da oportunidad para que se arrepienta. Y luego dice, grande en misericordia y verdad. Y estos son dos atributos que van de la mano y aparecen repetidas veces, una y otra vez, a lo largo de la Biblia. Y la palabra que se traduce aquí como misericordia es diferente a la que mencionamos con anterioridad. En hebreo es hesed, que literalmente significa bondad. Y esta es la palabra hebrea que más me gusta, porque es más que simple bondad, ¿no? Expresa un amor incondicional, un amor perdonador, un amor paciente, un amor fiel. Eso es hesed. Y luego dice la verdad, emet, ¿no? Que se refiere a lo real y lo genuino. Y la verdad va de la mano con la justicia de Dios. Y a continuación, en el versículo 7, Dios explica cómo se ejecuta su misericordia y su justicia. Todas estas expresiones es el carácter de Dios. Misericordioso, compasivo, ¿no? Piadoso, lleno de verdad y de fidelidad, ¿no? Y después dice en el versículo 7, ¿cómo se manifiesta esta misericordia y justicia? Diciendo que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces acá se ven los dos caracteres fuertes de Dios, la misericordia y la justicia, ¿no? Y aunque el pueblo haya pecado, el Señor está dispuesto a perdonar. Sin embargo, Él no puede ignorar las faltas. Para recibir el perdón de Dios, entonces, es necesario que el pueblo se arrepienta. Muchos piensan que Dios se complace enviando juicio, pero la Biblia explica que es lo contrario. El profeta Miqueas nos revela que en lo que realmente Dios se deleita es en la misericordia, es en hesed. Miqueas 7, 18 al 20 dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Al ver el corazón de Dios y conocer sus atributos de misericordia, Moisés supo que había esperanza. Dios era justo y no iba a pasar por alto la maldad. Pero si el pueblo se arrepiente, Dios era misericordioso y estaba dispuesto a perdonarlos. Así que Moisés solicitó que Dios acompañara al pueblo, que perdonara sus pecados y que los aceptara como su heredad. Y Dios restablece su relación de pacto con el pueblo. Hoy recordemos esta palabra, hesed, la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios, que tuvo su máxima expresión en Jesucristo. Por su misericordia no fuimos consumidos, y por su misericordia seguimos en pie. Y si alguno ha pecado y está alejado de Dios, por miedo o por temor o por vergüenza, recuerde que Jesús llevó nuestros pecados y que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios es justo y misericordioso para perdonarnos. Así que no dude en volver a Dios y deje que el Señor restaure su vida quebrantada. Hoy el Señor nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, mi hesed. Dios te bendiga.